Empezamos entonces la clase. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener una clase un poco más corta. Generalmente nos vamos hasta las 8:20, 8:30. Pero el día de hoy, pues yo tengo otro compromiso de 8 días para dictar otro módulo. Entonces acordamos con el centro que este iba a ser derechito. Nos íbamos a ir muy juiciositos desde las 6 casi hasta las 8. ¿Listo? Chicos, hoy vamos a ver resultados de la audiencia, no solamente actas de conciliación, sino cuáles son los posibles resultados que se pueden generar de la audiencia de conciliación. Les acabo de enviar al chat un caso simulado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un simulacro de audiencia para la sección del 24 de noviembre. Para ese simulacro de audiencia, entonces, yo necesito que para que practiquemos lo que vimos de plan de negocios, cada uno se lea esta semana la solicitud y haga un bosquejo de lo que sería un plan de negocios para ellos. Vamos a revisar un par de plan de negocios, vamos a decir qué opinamos unos y otros, qué posibles alternativas. Quienes escojan los roles no tienen que hacer, pues el conciliador sí, pero las dos partes no tienen que hacer plan de negocios porque él tendrá que prepararse para mirar qué otras opciones va a llevar a la audiencia de conciliación. Va a necesitar una mamá, un papá y un conciliador. ¿Quiénes se quieren ofrecer para el ejercicio? No me hagan hacer un matrimonio aquí arreglado porque en estas épocas es mejor que ustedes puedan elegir con quién quieren estar. Es un ejercicio, eso no es calificable y ustedes lo saben, es solo para que podamos dinamizar lo que hemos aprendido. ¿Mm? Porque esos tampoco van a tener que redactar el acta, la tienen que redactar si quieren, pero los demás sí tendrán que redactar el resultado de audiencia. ¿Quiénes se ofrecen para hacer las partes y que podamos avanzar? Profe, pero son varios grupos de a tres. No, no, un solo grupo Ya. porque vamos a hacer un solo ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes todos van a, espérenme, yo con mi otra memoria. Aquí está. Ustedes todos van a hacer el ejercicio de hacer el plan de negocio, conforme a lo que aprendimos la clase pasada. ¿De acuerdo? Estamos viendo procedimiento. Vamos a hacer entonces, con base en ese plan de negocios, los que tienen los caracteres no tienen que hacer plan de negocios porque ya tienen el carácter, entonces obviamente no. Ellos van a hacer la audiencia y vamos a escoger un conciliador. Todos los otros vamos a ser observadores. Después vamos a hacer una lista de chequeo de acuerdo a lo que yo les dije que se debía tener para lo que fuera la audiencia, pues como los pasos de la audiencia virtual. Vamos a mirar qué nos faltó, qué les faltó, qué podíamos haber hecho mejor, cómo lo hubieran hecho ustedes diferente, pues los que no participan directamente del ejercicio. Y para cerrar, los otros, los que están observando, tienen que ir redactando el acta. Y vamos a mirar 2 o 3 actas para ver qué les falta, ¿cierto? Para ver qué les faltaría. Qué pena con ustedes. Ven un segundo. Me llamaron de Avancemos y que yo no me había conectado. Yo no, yo me declaro inocente. Yo estoy dando clase. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos conciliadora, Liz, muchas gracias. Ya tenemos a conciliadora, Liz, ¿quieres ser la conciliadora? Necesito un papá y una mamá. A ver, ¿quiénes? Tin, tirín, tin, tin. Nati, ¿usted quiere ser la mamá? Listo, yo soy entonces.
Ahí está la mamá, Natalia. Necesito un papá. Y tengo muy poquitos papás en esta clase. Entonces puede ser Jorge, Daniel, o Jorge o Daniel. Tengo solo dos papás. Jorge o Daniel. Chicos, se los rifo. Démosles tiempo de que tomen esa decisión. Yo sé que una paternidad tan abrupta puede ser muy difícil de asimilar. Listo. Entonces esperemos a ver. Y vamos a empezar hoy con lo que tiene que ver entonces con los resultados de la audiencia. ¿Qué resultados pueden salir de una audiencia de conciliación? ¿Cuáles son los posibles resultados? Conciliación o acta de no conciliación. Un acta o una constancia, ¿cierto? Así se llamarían los resultados. Constante. Eso, actas o constancias. Listo. Entonces vamos a mirar. La primera situación que se puede, bueno, no la primera, una de las situaciones que se puede presentar cuando una de las partes no asiste a la audiencia, entonces vamos a llamar como la sección de hoy, la vamos a llamar resultados de la audiencia. Vamos a mirar. Vamos a mirar cómo estoy compartiendo pantalla. ¿Para qué se me deja escribir ahí? Esperen para que me digan si ustedes ven la pantalla. Ah, pero es que es esta pantalla que es toda pellecita. A lo mejor compartamos pantalla. Yo creé aquí un Word en blanco. Ahí lo están viendo. Sí, profe. Sí. Entonces vamos a ver resultados de la audiencia. La primera posibilidad que se puede presentar en la audiencia es que una de las partes no comparezca. Si una de las partes no comparece, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la norma? Esa persona puede enviar una excusa dentro de los 3 días, creo. Bueno, pero ustedes están en la audiencia y una de las partes no. ¿Qué es lo primero que debería tratar de hacer el conciliador? Convencer. Llamar, ¿cierto? Averiguar, ¿cierto? ¿Por qué no fue? ¿Cierto? Ay, no me llegó la notificación, ay, la notificación está. Vamos a pensar en varias situaciones. La primera es, ustedes lo llaman y le preguntan que por qué no fue y la respuesta que obtienen es, audiencia, ¿cuál audiencia? ¿De qué me está hablando? Usted le va a decir, no venga, yo le envié una citación a tal correo. Ese es su correo. Sí, ese es mi correo, pero déjeme yo, puede decir, no, ese no es mi correo, yo hace mucho tiempo no uso ese correo, entonces con razón no me, bueno, entonces regale mi nuevo correo, hablan con la parte que está conectada y le dicen, vamos a tener que reagendar porque ahí había una reprogramación, no una suspensión, o que es diferente. Entonces la vamos a reprogramar para poder garantizar que la parte vaya, porque lo más importante es lograr que las partes lleguen. Porque si las partes lleguen, ¿qué? O sea, lo más importante es que la parte llegue. Sin las partes podemos hacer algo. No, No. ¿cierto? No podemos hacer nada. Entonces, si la parte no está, pues obviamente no podemos continuar con la audiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de que la parte llegue. Pero vamos a pensar que llamamos y que era el correo equivocado, que la persona no lo abrió, que estaba por fuera, que tenía una cirugía, bueno, una excusa que para ustedes sea válida, entonces vamos a reprogramar la audiencia, hay que volver a enviar la citación, ya no necesita los 5 días, se habla con las dos partes, se manda el correo, estamos súper bien. Pero tratan y tratan de comunicarse, la parte no les contesta, pero hay certeza de que recibió la notificación, porque si no hay certeza de que la notificación fue válida, porque haya por lo menos una cosa del ordenador que diga que la recibió, no se puede levantar la constancia. Pero vamos a pensar que usted revisa su correo,
existe la constancia. ¿Qué correo electrónico tienes ustedes? ¿Outlook o Gmail? Outlook sin pagar da la posibilidad de que a uno le digan qué pasó con el resultado, ¿cierto? Gmail si necesitas pagar para poder que te digan qué pasa con el resultado, ¿cierto? De ese envío que tú hiciste. Pero vamos a pensar entonces que tenemos a la parte que la llamamos y que no, y que nadie contestó, pero hay una certificación que dice, o de Servientrega, o el correo certificado, el del Outlook, que dice que lo recibió. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Constancia de no asistencia, No, apuntando. nada. Ahí no podemos hacer una constancia de no asistencia. ¿Por qué? ¿Qué dice la norma? Que le tenemos que conceder ¿cuántos días? 3 días. Exactamente. Entonces, ahí no hacemos la constancia. Entonces, lo que hacemos es, si una de las partes no comparece a la audiencia, lo que tenemos que hacer es abrir la audiencia, grabar si es virtual, que la parte que comparece se presente para que quede constancia de quién asistió y frente a la que no comparece, se indicará cómo fue notificada, ¿cierto? Una vez se indique cómo fue notificada, se le conceden 3 días para que justifique la inasistencia a la audiencia. Listo. Le vamos a conferir esos 3 días para que justifique la inasistencia a la audiencia. ¿Qué puede pasar en esos 3 días? Miren lo que dice el artículo 65. El conciliador esperará constancia al interesado en el que indicará la fecha en que se presenta la solicitud, la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse y en que se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación en los siguientes eventos. Primero, cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia, en este caso deberá indicarse la justificación de su inasistencia si la hubiere, la cual deberá llegarse a más tardar dentro de los 3 días siguientes en que debió realizarse la audiencia. Listo. ¿Qué pasa si ella justifica la inasistencia? Entonces hay dos opciones. Justifica la inasistencia. ¿Qué pasa si justifica la inasistencia? Se cita Se nuevamente vuelve a audiencia. convocar, se vuelve a citar. Hay que darle traslado de la justificación a la otra parte y la otra parte podrá definir si quiere volver a convocar o no, pero nosotros como conciliadores tenemos que hacerle toda la fuerza posible para que la parte acceda que volvamos a convocar. Porque lo que les dije, o sea, el 70% de una audiencia de conciliación es lograr reunir a ambas partes en un mismo espacio de tiempo y lugar. Sin eso somos nada. O sea, sin eso somos absolutamente nada. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de convocarlos a ambos para poder que se lleve a cabo esa audiencia. Él justifica, yo lo doy traslado a la otra parte y lo más seguro es que yo tengo que convencer al otro de que reprogramemos la audiencia. Entonces se reprograma la audiencia, se fija una nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia.
Listo. ¿Qué pasa si no justifica la inasistencia? Ahí sí. ¿Qué pasa si no justifica la inasistencia? Acuerden que estamos hablando del artículo 65 de la ley 2220. ¿Una multa? ¿Se puede multar Sí, hasta donde tengo realmente? entendido, sí. Realmente no, Daniel. La norma dice que podrá tener consecuencias en el proceso judicial, se podrá ver pues como una actuación de mala fe, pero hasta este momento de mi vida profesional nunca me ha pasado que se presente. Nunca. Nunca me ha pasado que se presente esa circunstancia. Listo. Entonces, ¿qué pasa si no justifica? Yo como conciliador, ¿qué tengo que emitir? Una constancia, perdón, no de acuerdo, una constancia de inasistencia. Listo. ¿Qué debe contener esa constancia de inasistencia? Debe contener, pese a que la norma, chicos, dice, y el texto textual, valga la redundancia, es: el conciliador esperará constancia al interesado de que indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y en que se expresará sucintamente el objeto de la conciliación en los siguientes eventos. Yo no estoy de acuerdo y creo que eso le trae muchos problemas a los centros de conciliación, a los conciliadores. La constancia de conciliación deberá contener mínimo. Eso va pues también en que cada uno, pues como el gusto de cada uno de los centros de conciliación, pero mínimo esa constancia de conciliación debe contener la fecha y hora de celebración de la audiencia o de la constancia, el número de, el número de, el número del radicado, porque em, todas las, em, todos los centros de conciliación tienen unos radicados. La identificación total de las partes. ¿Quiénes son? ¿Cómo se identifican? Todo. Mira que estoy buscando aquí un modelo para compartírselos. Profe, ¿me puede repetir, por favor, desde el inicio qué debe de contener? Es que se me salió. Ah, Claro que sí. gracias. Debe contener el nombre completo. Primero, arriba debe decir constancia, número tal. ¿Cierto? Después debes tener, entonces, acá para que sepas, constancia y inasistencia de contener primero fecha y hora. 2, el radicado. 3, la identificación total de las partes. Ya les dije que es importante pedirle a las partes la fecha de nacimiento porque el SICAC, que es el sistema en el que ustedes lo tienen que realizar, les va a pedir que pongan esa fecha. Listo. La fecha de radicación de la solicitud. ¿Para qué es que ponemos la fecha de radicación? ¿Por efectos de qué? De prescripción. De la prescripción y de la caducidad. La fecha de radicación de la solicitud. Muy bien. Ahí dice que podrá un resumen sucinto de los hechos, yo no estoy de acuerdo. Una transcripción total de hechos, pretensiones y pruebas. La constancia de cómo fue notificada la parte
porque si usted no logra probar que realmente notificó a la otra parte, usted no puede en ningún caso elevar una constancia de cómo fue notificada la parte. Entonces ahí puede ser, la parte fue notificada mediante correo certificado enviado por Servientrega tal día, a tal día, o frente a esto, o frente a lo otro. Allí se debe poner solamente eso o se tiene que poner una foto, por ejemplo, un screen o algo así del correo o de la guía o algo así. Uno, Natalia, para hacer más, yo lo que hago es que pongo el pantallazo, porque mira que los correos electrónicos generan lo que yo te digo, como un envío. Entonces yo lo que pongo es el pantallazo. En ese pantallazo lo que hago es que yo así le envío el correo y esto fue lo que me generó. Ustedes lo que le genera a uno el correo cuando manda un correo certificado, ¿lo han visto? Si es Servientrega, ellos generan una certificación que uno anexa. Si es otra cosa, uno genera el recorte o el guardar como PDF, lo que es, para poder verificar. Dice tal fecha, se envió correo electrónico certificado, que de acuerdo con las certificaciones pedidas por Outlook, por Servientrega, por cha, manifiesta que fue recibido en el buzón de la persona sin ningún inconveniente. Una cosa es hecho, otra leído. Algunas te dicen incluso cuándo lo abrió, cuándo lo leyó, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la información que tengas, es eso. Es eso, ¿cierto? En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, lo que tenemos que hacer es determinar cómo fue para poder, si no hay certeza de que por lo menos pues de que se envió con satisfacción, usted no puede levantar la constancia de inasistencia, porque eso lo que le va a generar es una nulidad procesal más adelante, porque eso es lo que le genera a usted es una nulidad procesal. Listo. Cuando usted lo pone ahí, que usted le dice, miren, yo lo envié de tal manera, esperen y verá, yo busco una, para que ustedes más o menos vean lo que uno pone en la constancia. No que estos traen constancia de inasistencia. Esto está como lentico. Así. Uno primero dice cómo lo notificó. Yo lo voy a pegar acá para que veas. El párrafo es más o menos este. Una vez analizados los requisitos de la solicitud, estando frente a un asunto susceptible de conciliación, se fijó el día tal como fecha y hora para la realización de la audiencia de conciliación a través de los medios virtuales, electrónicos y tecnológicos autorizados por el Ministerio, en especial del artículo sexto, si es virtual. Si es presencial, pues se pone que fue en presencial y en qué lugar, para lo cual se notificó a la parte convocada, a quien se notificó vía correo electrónico o a la dirección tal aportada por la convocante en la solicitud el día tal de tal. Se anexa el correspondiente envío virtual de los comprobantes de entrega y lectura al generador del servidor. Listo. Cuando ya tenemos eso, dejamos claro cuándo se le dieron los 3 días para que esa persona se presentara. Entonces dice, tarararán, esperen que lo estoy copiando acá.
Entonces dice que la fecha prevista para la celebración de la audiencia no compareció, quién no compareció y no justificó su inexistencia dentro del término de ley. La presente constancia surte el requisito de procedibilidad exigido por la ley 2220 del 2022 con el fin de acceder a la justicia ordinaria. Cuando esa persona no va a la audiencia, que les dije que lo primero que ustedes levantan no es un formato de de constancia, sino que usted tiene que levantar un acta donde la parte que va se presenta, la otra parte que va no se presenta. Entonces ahí es donde usted tiene que dejar constancia de que le va a dar los 3 días a esa persona para que, em, para que Se justifique. se justifique. Y mire lo que usted pone ahí. Ahí usted pone lo siguiente, en esa acta que tiene estas mismas cositas que usted tiene, es más, lo que uno hace es que convierte todo el encabezado hasta la parte final en la constancia de inasistencia. Y usted le pone algo así para poder darle los 3 días. Pues no hay una fórmula única, pero digamos que es más o menos así. El conciliador siendo tal, levanta la audiencia sin la comparecencia de tal persona que fue notificada en debida forma. Se le concederá al convocante o al convocado, dependiendo del que haya faltado el término de ley para que justifique su inasistencia. De no hacerlo, se expedirá constancia de inasistencia, teniéndose que quede agotado el requisito de procedibilidad exigido. ¿Y cuál es el término de ley? 3 días, de acuerdo a lo que leímos en el artículo 65. Entonces, esto es lo que levanta usted en el acta de no comparecencia. Y esto es lo que queda en la constancia de inasistencia. Listo. Cuando usted eleva la constancia de inasistencia y una vez se tiene estancia, como se indicó acá, se tiene agotado el requisito de procedibilidad, porque yo no tengo la culpa de que la otra parte simplemente no haya asistido. Ese es el primer resultado que se puede, pues no es el primero, es uno de los resultados que se puede generar. Recordemos que estamos viendo los posibles resultados de la audiencia y una de las partes no comparece, que es el primero. 2, ambas partes comparecen, pero no llegan a un acuerdo. ¿Qué se genera ahí? Constancia de no acuerdo. Exactamente, pero no llegan a un acuerdo. Como el artículo 65 de la norma habla es de lo que deben contener las constancias, en el numeral primero ya vimos que habla de la inasistencia, entonces mire lo que dice la segunda. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre un acuerdo, dice el artículo segundo, el 65 numeral segundo, la cual deberá ser entregada al finalizar de la audiencia. A eso le llamamos una constancia de no acuerdo. Nosotros vamos a hacer hasta lo imposible por llegar a un acuerdo, pero hay momentos en que no importa lo que usted haga. Por ejemplo, yo hice una vez que me demoré 5 minutos, porque la primera vez que nos conectamos, una de las partes que era la representante legal de la parte convocante no se pudo conectar. Entonces el representante legal de la parte convocada se conectó y yo le pregunté, doctor, cuénteme cómo está, porque voy a reprogramar para saber cuánto tiempo le doy de ánimo conciliatorio, si tenemos algún ánimo conciliatorio. Y él me contestó de entrada, no señora, el comité dio concepto negativo para esta reclamación, que es una aseguradora. Entonces yo ya sabía que iba a ir por una constancia de no acuerdo. ¿Qué debe contener la constancia de no acuerdo? Nos tendríamos que volver para decir que tiene que contener lo mismo que contiene la constancia de inasistencia, esto es, la fecha y hora, el radicado, la identificación total de las partes, la fecha de redacción de la solicitud, la transcripción total de los hechos, las pretensiones y las pruebas. Pero en vez de generarse una constancia de no acuerdo, lo que vamos a generar es una constancia de no comparecencia, vamos a generar una constancia de no acuerdo. ¿Y qué ponemos en la constancia de no acuerdo? La norma dice claramente que usted, y lo acabamos de leer en el numeral segundo, en el numeral segundo dice que usted puede poner la constancia de no acuerdo lo que conversaron las partes durante la audiencia.
¿O no? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dijo el artículo 65? En algún lado decía, el conciliador deberá transcribir todo lo que las partes digan. Yo ya les expliqué por qué no, con base en el principio de que no se puede poner nada de eso. Confidencialidad. Con base en el principio de confidencialidad. Con base en el principio de confidencialidad, uno no puede dejar rastro de lo que le dijo una parte, dijo la otra, de lo que dijo este, de lo que dijo la otra, de lo que dijo el otro, ¿cierto? ¿Uno qué tiene que hacer? Uno tiene que simplemente decir, la presente constancia se expide con copia de los asistentes. Ah, no, aquí arriba. Que el día fijado para las evidencias de conciliación se hicieron presentes las partes, sin que se haya podido lograr un acuerdo sobre lo pretendido por la parte convocante. La presente constancia se expide a la copia de los asistentes de la audiencia del original para los registros del centro de conciliación, de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, del centro que sea, ¿cierto? Puede ser de esta universidad, de otra, ¿cierto? De ta. Se reitera que esta constancia se expida a falta de ánimo conciliatorio. El conciliador procede a informar que con este documento pueden acudir a la vía jurisdiccional respectiva, lo anterior conforme al numeral segundo del artículo 65 de la ley 2220 del 2022. ¿Listo? Entonces, ahí se deja constancia de no acuerdo. Listo, pero puede haber una tercera situación. Vinimos todos a la audiencia. Listo, vamos a hablar de la tercera situación. Vinieron las partes a la audiencia. Hay ánimo conciliatorio. Pero hay una cosa pendiente que no nos permite conciliar hoy. Por ejemplo, yo voy a averiguar si puede ser un préstamo, pues a ver cuándo le va a pagar el dinero. Yo voy a mirar los extractos bancarios porque estoy seguro de que no leo todo eso. Yo me voy a cerciorar de que voy a preguntar en el colegio de la niña cuáles van a ser los gastos educativos para este año. Es decir, hay algo ahí pendiente que no permite que cerremos hoy la audiencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer ahí? Suspender la audiencia y citar Un para acta una de suspensión. acta de Exactamente. suspensión, citar para otra. Y en ese caso, en ese mismo momento, si es posible, se cita para la nueva fecha de la que quedan notificadas las partes por estrados. ¿Alguien puede descargar el archivo para que lo manden por el grupo de WhatsApp o se los mando por el grupo de WhatsApp? Avancemos para que se lo comparta a ustedes. Este documento no lo pueden compartir por ese con el que está trabajando. Ese yo siempre se los mando al final de la clase. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando era en el otro, en el Y el otro, de... yo no lo puedo descargar, sí. ¿Por qué no te lo voy a descargar? ¿Qué te dice? Del celular, no sé por qué no. Puede ser el celular. Pero Me ahí volví se a los meter. estoy mandando, avancemos a la chica que Bueno, nos gracias. está acompañando para poder, ¿qué? Que lo tengan todos, porque acuérdense que ustedes van a tratar de hacer en el formato que les di de plan de negocio, van a tratar de hacer un plan de negocio los otros, los de la audiencia se van a preparar. En últimas, ¿quién me va a servir de papá? ¿Jorge o Daniel? Y no llevo más Pues si hombres. Jorge David no quiere porque yo fui la parte la otra vez, pues lo hago yo. Jorge David, ¿tú quieres o le toca a otra Daniela ahí ya de ser de papá? Sí, yo puedo. Entonces, Jorge Daniel. Entonces tenemos Muchas definido gracias. quiénes van a hacer las partes en esta próxima audiencia simulada, porque vamos a hacer un ejercicio parecido al que hicimos la vez pasada, lo que pasa es que lo vamos a unir esta vez con el acta de conciliación. Es decir, que las partes solo van a tener media hora de regateo que debería ser más extenso, pero si no, vamos a mirar
qué van a hacer las partes respecto del acta de conciliación, que va a ser el resultado que vamos a emitir ese día para mirar cómo quedan las actas. Todos los otros participantes que no están haciendo deben hacer plan de negocio para que repasemos y van a hacer el acta de conciliación en la medida en que las partes van. Vamos a realizar 3 o 4, no nos puede dar pena, vamos a compartir pantalla, vamos a arreglar redacciones, vamos a tratar de tener acuerdos que sean exigibles todo el tiempo. Entonces, quedamos concretos de quiénes son las partes. La conciliadora va a ser entonces, ¿me recuerda cómo es que se llama la niña que dijo yo? Sería Ingrid. Liz. Liz va a ser la conciliadora. ¿Quién es la mamá? Natalia. Sí. Y el papá va a ser Jorge Daniel. Jorge David. Jorge David. Listo. Recuerde que eso es para el ejercicio que vamos a hacer el lunes. Empezamos con la audiencia simulada, miramos las cositas por mejorar el protocolo, así como lo hicimos con la que hicimos de arrendamiento. Y ahora vamos a tratar de hacer, no vamos a tratar, ahora ustedes tienen que terminar con un acuerdo. Podemos ir metiendo la cucharada nosotros proponiendo otras fórmulas de arreglo que hayan traído en los planes de negocio y vamos a redactar un acta para que veamos cómo debería verse. ¿Listo? Sí. Bueno. Entonces, tenemos acá acta de suspensión cuando una de las partes van a la audiencia, pero hay una cosa ahí. ¿Cuándo ustedes no deberían suspender? Porque a veces suspender puede ser doble filo. A veces si usted ve que si les da más tiempo, lo contrario va a pasar, es mejor que no suspenda. Porque uno tiene, como conciliador, ustedes tienen que empezar a tener esa sagacidad de mirar, ay, ¿qué será lo que me van a decir? Ay, ¿qué será lo que van a hacer? Ay, ¿qué será lo que voy a poder decir en este momento? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, ustedes van a tener que mirar si suspender significa no llegar a un acuerdo y ya tienen un medio acuerdo, es mejor pararse con un acuerdo parcial que después sin un acuerdo. Pero si suspender, porque no hay otro remedio además, porque hay que mirar, porque uno va a hacer un préstamo, porque el otro está averiguando por lo que sea, habría que mirar ello. Listo. Eh, Siendo la día de hora señalado por el centro, de conciliación tal, ¿cierto? Por el que sea, las partes deciden suspender la audiencia con la finalidad de, dice el 2220 que en esta nueva norma, antes los conciliadores no podíamos proponer esa suspensión, no nos era dable. Hoy la norma, como lo vimos en los primeros encuentros, nos da esa posibilidad de que seamos nosotros quienes hagamos esa propuesta. Nosotros hacemos esa propuesta, pero entonces hay que dejar claro, o una de las partes o nosotros, el que la haya hecho, hay que dejar claro cuál es la finalidad de esa suspensión. Y ahí ustedes como conciliadores van a tener que ser muy asertivos, van a tener que decirle a la parte que les diga de manera determinada si efectivamente hay o no un ánimo conciliatorio. ¿Por qué? Porque de nada sale que nosotros nos desgastemos haciendo todo esto, volviendo a fijar una nueva fecha, la gente tiene que volver a sacar espacio, hay gente que le toca pedir permiso, mirarlo de la conectividad, si la gente va a llegar sin ánimo conciliatorio. Y en eso ustedes tienen que ser muy enfáticos para las suspensiones. Generalmente la suspensión se da más que todo en ambientes donde la decisión no depende solo de las partes, sino que hay un asunto externo a las partes que tiene que mirarse a ver si es posible o no la realización de la audiencia. Y ahí, en ese mismo instante, se deja claro cuál va a ser la nueva fecha y hora de la audiencia y se le aclara a las partes que no les va a llegar una nueva notificación. Si es virtual, pues se les va a mandar el link. Y si es presencial, pues dónde se van a reunir. Pero ahí es muy importante que ustedes tengan muy claro que no les va a llegar un nuevo citación, porque las partes no pueden tener la expectativa de que les van a volver a citar, que se van a demorar 5 días para hacerlo, bla, bla, bla. Listo. ¿Queda clara la suspensión? Listo. ¿Cuál es el cuarto resultado? ¿Cuál es la cuarta constancia que se puede dar?
Habíamos hablado la vez pasada y yo les había contado que una audiencia de conciliación pues tiene un término para realizarse. ¿Cuál es ese término? ¿Cuánto es lo máximo? Yo me puedo demorar un año para hacer una audiencia de conciliación. Yo se los conté. ¿Cuál es el término máximo para hacer la audiencia de conciliación? ¿5 meses, 6 meses, 3 meses? ¿Cuál de esas le suena? Como si estuviéramos en una ABCD. Doc, buenas noches. No excede, pues yo tengo entendido que se puede suspender una vez por 30, o sea, máximo a 30 días. No, de hecho la suspensión puede ser por el tiempo que necesiten, incluso Stephanie cuando requiere cosas de terceros. Por ejemplo, la vez pasada yo les decía, hay que mirar hacer un peritaje, sobre todo en las construcciones, en las garantías inmobiliarias. Y eso se demora tanto tiempo, puede ser 5 o 6 meses. Mientras esté en trámite y las partes deciden y se dan ese acuerdo, ellos no tienen problema. El problema es cuánto tiempo tiene el centro de conciliación como tal para celebrar una audiencia desde que es radicada la solicitud. Profe, 3 meses. 3 meses, muy bien. Dijimos que hacia los 3 meses eso no se dio sin importar la razón por la que no se haya dado, que pueden ser varias las razones, que puede ser porque no fuimos capaces de notificarlo, porque la parte presentó la solicitud y se le pidieron unas correcciones, las hizo, pero no fueron completas, se le volvieron a pedir y no volvió a presentarse, porque la parte cada vez que se le ha fijado una fecha presenta una nueva excusa y ya llevamos 2 o 3 fechas y nada que se presenta, pero tampoco podemos decir que inasistido porque ha presentado excusa previa. Entonces no podemos decir que no, entonces no hay constancia. No podemos decir que no es un acuerdo porque es que no se ha presentado. Entonces, ¿cuál puede ser? Permite que una constancia en posibilidad de realización de audiencia. Y ahí se tiene que escribir. Ahí sería un cuarto resultado y ahí se tiene que describir las razones por las cuales no se pudo dar. Recordemos que el término es 3 meses, ¿cierto? ¿Cuál es lo otro que puede pasar? Puede pasar que cuando se presentó la audiencia de conciliación no se inadmite porque es un asunto no conciliable. Entonces, ¿qué se le genera a esas personas? ¿Qué se le genera? Una certificación de asunto no conciliable, porque la gente la va a necesitar de pronto para presentarla ante un juzgado, de pronto para tener claridad que ellos trataron de citar a la otra parte y no fue posible, y ahí se expide una certificación de asunto no conciliable. De hecho, lo contempla el artículo 65 en los siguientes términos. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación y el asunto de que se trate no sea conciliable, no sea de competencia del conciliador, de conformidad con la ley, en este evento la constancia se deberá expedir dentro de los 10 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud o al momento de culminar la audiencia, si es que en esta se establece que el asunto no es conciliable. Entonces dice, hay 2 momentos.
El primer momento es si fue previo a que se realizara la audiencia. Y el segundo momento es cuando ya estamos en audiencia. ¿Cierto? En todo caso, junto con la constancia, se devolverán los documentos aportados por el interesado. Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al mismo para su archivo. Y finalmente, ¿cuál es el resultado esperado? O sea, cuando vamos a una audiencia de conciliación, ¿qué es lo que esperan las partes? Que haya qué. Acuerdo. Un acta de conciliación, que puede ser parcial o total. Si el acta de conciliación es parcial, ¿cómo creen ustedes que uno dice esto sí y aquello no? ¿Cómo lo harían ustedes? Lo divido por pretensiones. Exactamente. Primero empezarías porque por lo que no están de acuerdo o por lo que están de acuerdo. Por lo que están de acuerdo. Por lo que están de acuerdo. Y entonces ahí tiene que cumplir todos los requisitos de acta, que ya enseguida lo vamos a ver. Listo. Y después, por lo que no están de acuerdo. Pues sí, Entonces ¿no? uno pone, arriba en el acta pone acuerdo parcial. Primero, puntos conciliados. Las partes han llegado a un acuerdo sobre los siguientes puntos. Tin, 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 tin. Segundo, puntos no conciliados. Y en los puntos no conciliados se pone una constancia posterior sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad. Listo. En ese orden de ideas, entonces tenemos puntos conciliados, puntos no conciliados, y vamos a hablar de qué debe contener el acta de conciliación, porque la norma sí trae un artículo distinto al 65 para hablar del acta. Y vamos a empezar por el artículo 64, acta de conciliación. ¿Quién me quiere describir todo lo que se imagina que debería haber en un acta? ¿Qué creen ustedes que debería contener un acta de conciliación? Artículo 64 de la norma. ¿Qué se les ocurre? Ustedes deben haber tenido varias actas en sus manos. Doc, ahí debe estar bien señalados los datos personales de las partes, de notificación, el tema a tratar, si hay vulneración de derechos, pues también la vulneración de derechos que se considere. Eso no. Mm, no. Vulneración de derechos no, porque nosotros no somos ni un ente administrativo ni judicial. Ah, ok. Nosotros no podemos determinar ni valorar pruebas. Nosotros no podríamos decir que es que hay una vulneración de derecho. De hecho, si Ah, nosotros avisamos en medio de la audiencia que hay una violencia intrafamiliar, acuérdense que nosotros perdemos la competencia y nos toca levantar una constancia de acuerdo de asunto no conciliable y decir cuál es la razón del asunto no conciliable, ¿cierto? Ahí sí, pues el control de legalidad que nosotros como conciliadores en derecho ejercemos. ok. Entonces, pues los hechos, las pretensiones al que queremos y ya el lugar en el que se firma el acta. Listo. Vamos a mirar uno a uno los requisitos que contempla
el artículo 64 de la ley. Entonces dice, el acta de conciliación contentida del acuerdo prestará mérito ejecutivo y tendrá carácter de cosa juzgada. Lo volveremos a ver ahorita, que veamos cuáles son los efectos que producen unas y otras, porque hasta ahora estamos viendo cuáles son los posibles resultados. Ahorita vamos a hablar de qué efectos jurídicos produce una y otra. Pero vamos a concentrarnos en qué debe contener primero. De realizarse por escrito el acta de conciliación, sufrirá sus efectos jurídicos a partir de la firma de las partes y del conciliador, o si consta por cualquier otro medio desde la aceptación expresa de las partes. ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿Por qué la norma hizo esa diferenciación? Entonces, ¿cómo se hace un acta desde el punto de vista virtual y cómo se hace un acta desde el punto de vista presencial? ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia entre uno y otro? O igual, ¿O no? Que hay una diferencia, miren. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es que realmente nosotros siempre los Profe, centros de conciliación levantan acta por escrito. Sara, dime. y creo que cuando pues, se asienta toda la información, también influye porque si es presencial, pues va de una forma. Y si es virtual, se tiene como que asentar en la constancia el conciliador le explicó pues como las partes del uso de las TICs y todo este tema. Eso. Pero miren lo que pasa, que las actas de conciliación, los centros de conciliación, cuando se empezó a hacer la virtualidad, ellos no estaban elaborando actas por escrito, algunos, casi todos estábamos elaborando. Y después se les estaba presentando un inconveniente al momento de presentar los procesos. ¿Cómo funciona hoy? Virtual o presencial se tiene que levantar el acta, el resultado de la audiencia, si se haga en físico o en virtual, se tiene que dejar por escrito. La diferencia es quién lo firma. Si la audiencia se celebra de manera presencial, pues lo normal es que todos los que vayan firmen, ¿o no? Sí, ¿Cierto? Claro que las constancias solo tienen que ser firmadas por el conciliador, pero si las partes están ahí, yo pongo a todo el mundo a firmar. El que va, el apoderado, el amigo del amigo, si está incidiendo en la audiencia, tiene que firmar. Si la audiencia es virtual, ¿quién firma las actas por regla general? el conciliador. Solo el conciliador. Pero nosotros, acuérdense cuando vimos los dos cosos, cuando vimos los dos cosos, vimos que cuando vimos las dos opciones, vimos que para la audiencia virtual se tiene que tomar el consentimiento expreso de que el acta va a ser firmada solo por el conciliador. Y entonces, como se los expliqué en ese momento, se hace de esa manera para poder que quede como aprobado que solo él puede firmarlo y no la otra parte. Algunos centros piden que se les manden las firmas, no digitales, sino, bueno, de manera digital, pero no son firmas electrónicas. Ya habíamos explicado que la firma electrónica es otra cosa distinta. Es una combinación alfanumérica, eso tiene una forma de cotejarse, tiene un valor. Algunos de ustedes tienen firma electrónica, no me acuerdo. Sé que les había preguntado, pero no me acuerdo si alguno había dicho que sí. No, cierto. Nosotros lo que tenemos es que escaneamos las firmas, ¿cierto? Y ya, y ya, ¿cierto? Entonces, bueno. En caso de que se haga presencial, pues obviamente todo el mundo firma. Cuando se trata de declaraciones de uniones mentales de hecho, todos propendemos para que la acta esté firmada por ambas partes, virtual o presencialmente. ¿Por qué? Porque se declara un estado civil. Entonces ahí sí me nos parece más comprometedor que solo la firme el conciliador. ¿Listo? Entonces por eso es que el artículo 64 dice, de realizarse por escrito el acta de conciliación,
surtirá sus efectos jurídicos a partir de la firma de las partes y del conciliador, o si consta por cualquier otro medio desde la aceptación expresa de las partes. Uno tiene que entregarle la grabación de la audiencia a las partes. ¿Qué creen ustedes? Uno tiene que entregar la audiencia de conciliación, la grabación de la audiencia a las partes. Que acuérdense que solo se graban dos partes. ¿Cuáles son las dos partes de la audiencia que se graban? Que acordémonos que no se graba toda. ¿Cuáles son las dos? ¿Quién lo recuerda? El inicio y la conciliación como tal. El inicio de la Presentación. presentación se suspende y el resultado, digamos, sea cual sea el Sí. resultado. Listo. El resultado. Entonces, nosotros tenemos que saber que para que un centro de conciliación entregue la grabación, se tiene que pedir a través de una organización administrativa o judicial. Y ya eso han tutelado los centros, dice que lo pertenece a las partes y por eso se les genera un resultado. Lo que se les dice es, se les genera un resultado para que ustedes lo tengan, porque nosotros nosotros no lo hacemos de manera directa, o sea, nosotros no tenemos la posibilidad de entregar esos videos al público en general. Aunque recordemos que ahí por el principio de confidencialidad no queda grabada toda la audiencia, algunos centros graban toda la audiencia, eso a mí ya me parece un poquito más grave, pero bueno, no sé, tendrán sus propias políticas y si la graban toda, ahí sí que es cierto que ellos no podrían bajo ningún efecto compartir la grabación de la audiencia. Por el principio de confidencialidad, porque ahí se pueden hacer otras declaraciones, porque las partes dentro del momento de avenimiento pueden decir muchas cosas, que los pueden perjudicar incluso en otros tipos de procesos, entonces la norma no lo permite. Listo. ¿Qué debe contener entonces el acta? Nos vamos a mirar uno por uno los requisitos que contempla el artículo 64 de la ley 2220. Dice, el acta de conciliación deberá, no podrá, deberá contener por lo menos lo siguiente. Es decir, que está diciendo que todo lo que vamos a relacionar, ninguna de esas cosas puede faltar. Que cada centro dentro del libre albedrío de cómo hace las cosas podrá añadir otras cosas, como lo que yo les decía. Que hubo una reprogramación, hay centros que dejan el antecedente. Esta audiencia de conciliación fue fijada primero para estos asuntos, para tal fecha, pero debido a una solicitud de la parte convocante o de la parte convocada, no se puede realizar en ese día y por lo tanto se programa para tal día, ¿cierto? Otros no dejan constancia de eso. Por eso dice la norma, deberá contener por lo menos, ese es el mínimo, de ahí para adelante cada centro podrá hacer sus propias adecuaciones. Primero, lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación. Pues ese no necesita explicación. Obviamente, la manera en que se está realizando. Es decir, si es virtual o si es presencial. ¿Listo? Segundo, nombre e identificación del conciliador. ¿Hay códigos de conciliador? No. ¿Hubo códigos de conciliador? Sí, antes teníamos códigos. A mí me tocó cuando era con códigos. Pero ¿qué pasó? Se le estaba saliendo de las manos. Acuérdense que una persona se vuelve conciliadora cuando hace este diplomado que ustedes están haciendo. ¿Ustedes imaginan cuántos hay? ¿Cuántos vieron ustedes antes de elegir este? Cuando estaban buscando. Imagino que varios. En publicidad, pues. Entonces, como se generaban tantos, ya la identificación del conciliador
es su documento de identidad. Es el documento de identidad. Tercero, recordemos que estamos yendo taxativamente con el 2220. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de quienes asistieron a la audiencia. Puede pasar que una misma audiencia genere dos resultados distintos. ¿Sí o no? Chicos, puede pasar que, por ejemplo, esta mamá está citando audiencia de conciliación porque, no, una mamá, para pedirle alimentos a sus 4 hijos, es decir, una mamá ya muy mayor, está citando audiencia de conciliación para pedirle alimentos a sus hijos, que tiene 4, porque no le quieren dar alimentos y ella no tiene cómo alimentarse. ¿Listo? Van 3 a la audiencia y uno no va. ¿Podemos realizar la audiencia o no? Pues no están todas ¿Puede las partes realizar la audiencia? convocadas, ¿no? Pensaría que no, porque no están todas las partes convocadas. Ahí hay que, litisconsorcio necesario o facultativo. ¿Qué hay ahí? Facultativo, profe. Facultativo. Facultativo. ¿Ustedes puedo realizar o no la audiencia? Sí, profe. Sí se Claro, la puede. puedo realizar. Y de los 3 que fueron, 2 llegan a acuerdo y uno no. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué resultados voy a generar en esa sola audiencia de conciliación? Profe, acta de acuerdo parcial con los que sí estaban de acuerdo y no acuerdo con el que no. ¿Pero por qué parcial? Si el que fue, acordó. No acordó parcialmente, acordó. Hizo un acuerdo de conciliación. Se hacen 3 actos diferentes entonces, o sea, como para cada una de las personas. 3 actas o 3 resultados, porque de O 3 actas habría una resultados, sola exacto. uno. Eso, ¿qué genera? ¿Qué tipo de resultados genera? Por eso, ¿qué tipo de resultados genera? 2 conciliaciones y un acuerdo, un acta de no conciliación. ¿Será? ¿Qué dicen los No otros? sé. Por eso, ¿qué dicen los otros? Es que miren que eso es lo que se les va a presentar a ustedes. Entonces, ¿qué van a hacer cuando ese momento llegue? 2 actas de acuerdo total y una constancia de no acuerdo, como dice la compañera. 2 actas de acuerdo total, una constancia de no acuerdo. No, si hay varias personas que van y esas 2 acuerdas con una sola acta de acuerdo total, de hecho no es parcial, porque ellos sí llegaron a un acuerdo, es decir, ellos sí se comprometen a fijar una cuota alimentaria en favor de la madre. Frente a ella se genera un acta de conciliación, una constancia de no acuerdo respecto de la persona que asistió a la audiencia, pero que dijo que no le iba a fijar cuota de alimentos a la mamá, por las razones pues que haya expuesto, las que sean, no nos importa porque la constancia no puede guardar, ¿cómo se llama? Rastros de lo que se haya dicho en la audiencia, y se eleva un acta de de darle 3 días a la persona que no fue para que justifique la inasistencia. ¿Sí o no? Que todo eso puede pasar en un solo momento. ¿O no? Y eso es lo que tendrían que hacer. Cuando ustedes lo monten al SICAC, que eso lo van a aprender más adelante, yo no tengo claro si a ustedes les mostrarán el SICAC. Ustedes tienen
Me dijeron que no tienen la programación completa, o sea, no sabemos si a ustedes les montan en el SICAC la, ¿la qué? La, les muestran cómo se ve el SICAC, que es el sistema de información que muchos de los ¿qué? Muchos de los centros de conciliación, pues los conciliadores no acceden a él, sino que el centro hace todo el régimen. En Avancemos, chiquitos, ¿sabes? En Avancemos, si ustedes lo hacen o los conciliadores lo montan al SICAC. No sé, de pronto no nos está escuchando la niña que nos acompaña. Pero habría que decir que hay múltiples resultados y hay que montar las 3 actas, el acta, la constancia de no acuerdo y la constancia de inasistencia, si entre los 3 días no. Pero resulta que la persona que no fue de esos 3 hijos aparece en el día 2 diciendo que fue que le dio apendicitis, que iba para la audiencia, sintió un dolor intenso y se tuvo que desviar para el hospital y que le dio apendicitis. Justificó, volvemos a citar y llegan a un acuerdo, se elabora una nueva acta, generalmente conserva el mismo número de radicado que el acta inicial con un literal, por ejemplo, si el acta de acuerdo fue la 284, entonces pone acta de acuerdo 284-A, para ver que está atada como a ese mismo tipo de resultado. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, no, tal vez. Recordemos que dentro de los datos de identificación que se le van a pedir a las partes está la fecha de nacimiento porque el SICAC no lo pide, dice. Cuarto, relación sucinta de los hechos, motivo de la conciliación. No, no hagan una relación sucinta. Ya les he dicho. Ahí dice que deberá, lo que significa que mínimo eso, pero que el centro puede cambiarlo. No, hagan una transcripción exacta de los hechos que fueron presentados en la solicitud. Porque recordemos que especialmente cuando eso agota requisito de procedibilidad, si está incompleto, entonces, ¿qué va a pasar? Está incompleto, entonces puede ser que no nos cumpla como un título o valor. Y yo ya les dije, 2 momentos son esenciales en la conciliación. ¿Cuál es el primero y cuál es el último? Yo ya lo había dicho. A ver, ¿qué les dije sobre eso? ¿Cuáles son esos 2 momentos esenciales en la conciliación? Desde cuando las partes llegan, ¿qué es lo más importante? Que se sientan que cuando las que. Que se sientan cómodos en un ambiente pues tranquilo. Pero ¿qué hacemos primero? La saludamos, ¿cierto? ¿Qué dijimos? La Que ya el saludamos. El conciliador saludo, sepa eso, o que sea, ya pero que hablamos de la magia de ese primer encuentro, de que se sientan identificados, de que sepa de qué estamos hablando, de que estamos con ellos, de que queremos estar con ellos. ¿Sí me entienden? O sea, esa primera parte del saludo, de recibirlos, de estar ahí para ellos. ¿Listo? Entonces, como eso es tan importante para mí, y lo último es que les dije, la audiencia fue perfecta, pero si el acta no cumple, ¿qué hicimos? Nada. Si el acta no cumple los requisitos de ley para que pueda ser un título, de que pueda ejecutarse, para que pueda producir los efectos que produce, perdimos el tiempo. Ok, qué pena, dame un segundo que mi hija me va a preguntar una cosita. Dime, amor.
perdón, la acta de conciliación. Entonces, lo que yo les decía, si el acta o el resultado de la constancia no cumple, no hicimos nada. Muy bacano que fueron, muy bacano que se logró un acuerdo, pero no cumple. Entonces no hacemos nada. Listo. Quinto, dice la norma, yo les voy a decir qué pienso yo. Relación suscita de las pretensiones, motivo de la conciliación, menos. Ahí sí que vuelvo y les digo. ¿Cuál es sucinta? Ahí como uno puede poner más, es una transcripción exacta de las pretensiones. Porque frente a estas pretensiones es que se agota el requisito de posibilidad, que se suspende la caducidad y que se suspende la transcripción. Entonces, si nosotros hacemos una mal resumen, le vamos a restar posibilidades al otro de que pueda estar, cumplir el requisito, realizar lo que tiene que realizar. Sexto, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía cuando corresponda y modo, tiempo y lugar del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Miren tal cual lo dice acá. Va a poner sexto. Miren lo que dice la norma. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía cuando corresponda y modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones pueden darse en una acta de conciliación? ¿De qué tipo pueden ser las obligaciones? ¿Cuáles son las clases de obligaciones que tenemos? Dar, hacer y no hacer, ¿cierto? Dar significa dinero, hacer una conducta positiva a realizar, como el régimen de visitas. No hacer es una conducta de abstención. No pasar por ese lugar, no estar cuando está bebiendo, no realizar tal cosa, no hacer tal otra, ¿cierto? La obligación de dar, hacer o no hacer. Esas obligaciones, esa conducta de abstención, tiene que ser cuáles son las tres características de un título para que pueda ser exigible. ¿Cómo tienen que ser las obligaciones dentro del título? Claro, expreso y exigible. Tiene que ser clara, expresa y exigible. Miren, aquí está. El modo, clara. El tiempo, exigible. Y el lugar, exigible. Y la expresa es el acuerdo logrado, ¿cierto? ¿Qué decidieron? Pues de acuerdo con el numeral sexto de este artículo, esa obligación tiene que ser clara, expresa y exigible, bien sea porque es de dar, bien sea porque es de hacer, o bien sea porque es de no hacer. ¿Listo? Séptimo, a ver qué dice el artículo. Séptimo, si el acuerdo es parcial, será constancia de ello precisando los puntos que fueron materia de arreglo y aquellos que no lo fueron. Que yo ya les dije. Cuando el acuerdo es parcial, primero hay que tener claro cuáles son los puntos acordados y esos puntos tienen que cumplir lo que ya vimos arriba y cuáles son los puntos no acordados. Y esos puntos tienen que ser los que vimos abajo. ¿Cierto? Los que vemos aquí. No acuerdo respecto de, porque frente a los primeros se producen unos efectos y frente a los segundos se producen otros efectos. Entonces eso hay que tenerlo muy claro y determinado en el acta. Octavo, aceptación expresa del acuerdo por las partes por cualquier mecanismo, ya sea escrito, oral o virtual conforme a la norma vigente. La aceptación del acuerdo de las partes
uno deja dentro del acta la constancia de que las partes aceptaron. Y cuando se hace virtual, uno tiene que preguntarle a uno lee el acta y después de que la lee dice, le pregunta a cada uno, parte convocante. El acuerdo que acabamos de leer es el que ya dan ustedes en esta audiencia y tiene que decir, sí señora, ese es. Parte convocada. Si tienen apoderado, entonces parte convocada, apoderada de confianza de la parte convocante. Parte convocada y apoderada de confianza de la parte convocada. Entonces se tiene que decir en voz alta. Y uno deja claro en el acta esto. Pero yo se los pongo acá. Pues un parrafito en el acta. Pues que les estoy dando todas las club para que las pongan dentro de las actas que ustedes van a elaborarnos para el ejercicio que vamos a hacer. Finalmente, el conciliador o la conciliadora elabora y lee el acta de conciliación que presta mérito ejecutivo y es digital, en la que constan los acuerdos que hacen la tránsito de cosa juzgada, conforme al artículo 64, la cual se firma por los interesados y la conciliadora o solo por la conciliadora si se hace de modo virtual. Hay que dar la constancia. Los interesados hacen en señal de notificación y aceptación de la presente diligencia. ¿Cómo la hace? El que va a presenciarla al firmarla, la está aceptando. Y de manera virtual lo preguntamos. Los el conciliador les advierte a las partes que la copia les será entregada para cada uno de ellos y que presta mérito ejecutivo las obligaciones allí de dar a hacer o no hacer. Listo. Esto puede cambiar, esto lo pueden redactar de una manera diferente. De hecho, quisiera ver propuestas en el ejercicio que ustedes van a hacer, sí, pero tiene que haber una parte donde esté claro que las partes aceptaron el acuerdo al que llegaron. De manera virtual o por escrito cuando realizan la firma. Cuando uno firma un documento es porque está de acuerdo con él o no. ¿O no? Cuando el acuerdo ha sido producido en medios virtuales, dice el artículo, cuando el acuerdo ha sido producido en una audiencia realizada por medios virtuales, la firma del acta de conciliación se aplicará a lo invocado en el artículo 7 de la ley 527, la norma que lo modifique sustituya complemente. Recordemos que la ley 57 de 1999 es la de firma electrónica, que quedó claro para la ley 2220 del año 2022, que nosotros no utilizamos firmas electrónicas, sino firmas digitales, y que esa sola firma digital tendrá validez. ¿Listo? Y noveno, la firma del conciliador. Ya les dije, si la audiencia se hace de manera virtual, con la firma del conciliador basta. Si se hace de manera presencial, el deber ser lo que debería pasar es que se haga a través, firma del conciliador, si es virtual, o el conciliador más las partes, si es presencial. Esa norma contempla entonces dos parágrafos, ¿cierto? El parágrafo primero que dice las partes podrán solicitar copia del acta de conciliación, la cual tendrá el mismo valor probatorio. ¿Qué pasa cuando las obligaciones se fijan en una escritura pública de divorcio? Ustedes han visto las escrituras públicas de divorcio, ¿cierto? Y cuando se fija una obligación alimentaria, ¿qué anotación tiene la primera copia que se le presenta a la parte que tiene la tenencia de los niños, que puede ser el padre o la madre? ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben qué pasa si se pierde? Nadie sabe.
¿Qué pasa si a uno se le pierde la acta de conciliación que consta en la escritura pública, el acuerdo? Tiene que solicitar una nueva porque en la notaría sí le cobran a uno el trámite y vale como 90.000 pesos. Y hay que dar cosas, porque para ellos es como si hubiera otro título por ahí rondando. Lo propio ocurre con las actas de conciliación. La primera acta de conciliación a ustedes se la mandan gratuitos. Algunos centros de conciliación cobran por la segunda copia y le dejan constancia que esa es la segunda que se expide. Lo ideal es que cada persona conserve su acta original. Yo siempre les digo, eso es como un cheque al portador. Si usted necesita hacer una diligencia que no necesita el acta original, sáquele copia y llévela. No la enmugre, no la ensucie. ¿Cierto? Las actas de conciliación y su contenido no requerirán ser elevados a escritura pública, salvo expresa disposición por las partes. Es decir, por ser un documento que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada, no tendría que ser elevado a escritura pública, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se dan permisos para salir del país de los menores, las partes acuerdan la elaboración de dicha escritura pública. Si eso hace parte del acuerdo, debe ser claro cuándo, quién y con quién. ¿Cierto? ¿En qué notaría? ¿Quién va a pagar por ella? Y cuándo se van a reunir para que la obligación sea clara, expresa y exigible. ¿Alguna duda sobre los posibles resultados que se puedan generar en una audiencia de conciliación? ¿No? Bueno, voy a tomar eso como uno. Ahora vamos a ver cuál es el efecto que produce cada uno de estos resultados. Entonces, el primero que es la constancia de inasistencia, ¿qué efectos produce? De acuerdo a lo que ustedes saben. ¿Qué efectos produce esa constancia? Díganme cualquier cosa que sea. ¿Se toma como indicio grave en un proceso? Podría ser, la norma lo contempla, generalmente no lo aplica, pero sí, podría ser un indicio negativo en el proceso, ¿cierto? Como una falta de voluntad de la parte. Un indicio para el proceso judicial, hay que pedirlo. O sea, cuando ustedes inician el proceso, ustedes son los que lo tienen que solicitar. Es a ruego de la parte, por eso es que los jueces nunca se pronuncian porque casi nadie lo pide, pero es a ruego de la parte. ¿Listo? Pero más allá, ya, ¿qué pasa? ¿Qué agota esto? El requisito de procedibilidad, ¿no? Cuando Agota el requisito de procedibilidad cuando sea necesario. Muy bien. Ese es para el acta de no acuerdo. ¿Qué agota la constancia de no acuerdo? Ese es para el acta de no comparecencia. ¿Qué agota la constancia de no acuerdo? Ahí ya no sería un indicio, porque la parte fue. No tenía ánimo conciliatorio, pero fue. La constancia de no acuerdo, ¿qué efecto produce? también agota el requisito de procedibilidad. Agota el requisito de procedibilidad. Doctora, que se inicie una demanda formalmente. Sí, y bueno, cuando uno agota el requisito, hay gente que dice, yo lo voy a llamar a conciliación. Si conciliamos bien, pero si no conciliamos, yo voy a dejar eso así. Puede que la gente no lo use. Entonces, digamos que eso no es un efecto obligatorio. Lo que sí genera es que se agotó el requisito, independientemente de que la parte lo use o no lo use. ¿Cierto? Pero lo agota. Entonces, digamos que el hecho de que se inicie no el proceso no puede ser un efecto, porque puede que una de las partes citó a la audiencia, la otra parte no fue, la otra parte fue y no tuvo acuerdo, entonces el otro dice, ay no, ya, me cansé de molestar con eso. Listo. Frente al acta de suspensión, pues obviamente se reanuda nueva la audiencia, entonces esta no produce un efecto. ¿Pero qué efectos produce? Ah, bueno, la constancia o certificación de asunto no conciliable. Otra vez, agota el requisito de procedibilidad. Pero ¿qué pasa respecto de el acta de conciliación?
pues que si no cumple con lo estipulado en el acta, presta méritos ejecutivo y hace otra cita cosa fundada. Exactamente. Entonces, produce dos cosas que son muy importantes y por eso yo les decía, las actas tienen que quedar muy bien redactadas, porque los efectos de esa acta son los que son exigibles. ¿Listo? Entonces, efectos, presta mérito ejecutivo. Que lo que significa es que se vuelve exigible ante un juez. Y el otro es que produce efecto de cosa juzgada. Profe, y la suspensión del término de prescripción. La suspensión del término, como te digo, va arriba en bueno, cualquiera en las constancias. Aquí en esta no, porque se supone que si ya llegaste a un acuerdo ya no vas a debatir ese coso, pero tienes toda la razón. Estas de acá, el que agota el requisito de inasistencia, la suspensión la da la radicación de la solicitud, no el resultado. Ah, sí, verdad, Pero gracias. la suspensión va desde que se radica hasta que se produce un resultado. Ese es el término que se puede descontar. Entonces, si a usted, y es suspensión, no interrupción, para que lo sepan, ¿cierto? Que hay una diferencia ahí. Entonces, para algunas cosas, como frente al Estado, se interrumpe el término de prescripción. En algunos derechos civiles solamente se suspende, en derechos laborales, como los centros de conciliación no podemos llevar, pues no, pero las que se hacen ante la oficina del trabajo interrumpen la prescripción y vuelve y cuenta el término desde cero. Pero ahí no sería la constancia, sino la radicación de la solicitud. No es el resultado que produce ese efecto. Listo. Listo, gracias. Es la radicación de la solicitud. Entonces acá, ¿cómo se los digo? Presta mérito ejecutivo, es decir, que es exigible ante un juez, y produce efecto de cosa juzgada, es decir, que no se puede volver a reclamar a menos que se trate de obligaciones de menores en los que sí se puede volver a citar si cambian las circunstancias. Listo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda sobre esta clase en particular o sobre los posibles resultados de la audiencia y qué debe contener el acta de conciliación? Ya les dije, ese es el mínimo. De ahí para allá, algunos centros de conciliación dejan el antecedente. Sí o sí, si se va a añadir un nuevo objeto de conciliación, y en eso he sido súper reiterativa, tiene que quedar constancia de ello en el acta, ¿cierto? Porque si no, queda mal agotado el requisito o no queda bien sustentado el acuerdo. Y si se genera un acta que no genera resultados, va a ser culpa del conciliador, no del centro. Porque ¿quién es quien elabora el acta? El conciliador. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que podría demorarse la elaboración de una buena acta de conciliación? 2 días, Ay, Jorge, tan lindo. una semana. Usted lo reúne, ya los tuvo 2 horas ahí sentados y le va a decir, y en 2 días les mando el acta. De verdad, piénselo. 2 horas, Ya. 5 días. Ahí mismo sí, 2 horas, sí. O una hora. Se salió la profe. Aunque en las que yo he estado, se hace ahí mismo el acta. No se demora ni
Es mm, casi ni, inmediata. ni media hora. ¿Cuánto tiempo entonces? 2 horas, sí. Ya tuvimos a las partes casi 2 horas en la audiencia y les vamos a pedir otras 2 horas que nos esperen para realizar el acto, Media hora, 1 hora. lo menos posible, ¿cierto? Hay actas que son muy complejas. ¿Cuál es mi consejo para ustedes? Primero, yo llego ya con un esbozo de lo que sería el acta de conciliación, por lo menos en la identificación de las, por ejemplo, si es un menor de edad, entonces yo ya hice en la parte resolutiva, los señores fulano identificado con cédula tal y la señora fulana identificada con la cédula tal, en calidad de padres del menor tal con en NIUC tal, han llegado al siguiente acuerdo total y ya tengo enunciado alimentos. El padre suministrará una cuota alimentaria XXX, pero yo ya tengo un preformatico, ¿cierto? Si es de una con de arrendamiento, los señores está en calidad de arrendatario, está en calidad de arrendador, por lo menos identificar las partes en el acuerdo, en la parte de abajo, en la resolutiva. ¿Por qué? Porque el tiempo que usted se muere elaborando el acto le puede dañar un acuerdo. Si la parte en cualquier momento, no, ¿sabe qué, doctora? Yo lo pensé mejor y mejor no. Además, porque hay gente que le gusta que le hablen al oído. Entonces se pone a preguntar, ah, ya llega un acuerdo con este o con esta, ya. Ay, vos sos bobo, ¿cómo te ocurre decir que no? ¿Ya firmaste? No. Ah, usted puede quitar si no ha firmado, diga que no. Entonces, los conciliadores, claro, chicos, eso se va adquiriendo con la práctica, pero ustedes no pueden demorarse, o sea, no hay un tiempo, pero ¿cuál? El menos posible. Que usted la tenga como preformateadita, para que vayan llenando espacios y si visitas y no visitas y cada 15 días ya ustedes van acomodando ya los horarios, la entrega, la recibida, pero ya tienen un bosquejo general, porque después ya empiezan ustedes a escribir. Lo otro es, hay gente que toma apuntes y después pasa. Yo no creo que ese sea un buen negocio tampoco. Yo no creo que sea un buen negocio, porque si toma apuntes y después pasa, cualquier cosa se le queda suelta, se demora doblemente haciendo, entonces yo hago cuenta aquí, voy aquí tratando de medio elaborar el acuerdo, después se los pongo antes de encender la cámara, acuérdense que ya se los había dicho, lo leemos juntos y lo revisamos sobre todo en la identificación y ya pasamos listo, está bien, entonces ya aprendemos para la grabación y grabamos el acuerdo final. Y para tomar la aprobación y la firma. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Bueno, les voy a mandar estas noticas para que la tengan en cuenta para lo que vamos a hacer. ¿Tenemos claro cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer? Un simulacro, Ajá. ¿Y como para un qué lo vamos ejercicio. a hacer? Porque vamos a practicar todo lo que hemos visto. Ustedes que tienen que traer listos los que no tienen el papel, porque los que tienen el papel obviamente tienen que ver a qué fórmulas de arreglo, qué aristas le van a poner. Los que no tienen el papel, ¿qué van a hacer? Van a hacer el plan de negocio. ¿De acuerdo? Van a hacer el plan de negocio. Y los que
tienen el papel que ya tenemos a Jorge David como papá, tenemos una mamá que es Natalia y tenemos una conciliadora. Los otros van a premontar el acta de acuerdo con los pasos que ya les di, la van a tener preformateada toda la parte general porque ya todos tienen la solicitud. Es decir, que todos tienen cuáles son las partes, los otros datos que les hagan falta ahí los vamos a pedir, ya tienen cuáles son los hechos, cuáles son las pretensiones, si hay pruebas, por ejemplo, es una cosa que nosotros le añadimos, si se adicionaron pruebas, se relata también qué pruebas se hicieron parte, ¿cierto? Recordemos que en la legislación anterior decía que la otra parte tenía que llevar las pruebas que tuvieran su poder, o si no, ya no las podía llevar al proceso, eso desapareció. Eso fue declarado inconstitucional por la Corte en la otra norma y obviamente pues esta norma no podía contener expresiones que ya habían sido declaradas inconstitucionales. ¿Queda claro el ejercicio que vamos a hacer el 24, que es lunes? Me queda una duda, los que no asistimos, hacemos el plan de negocio, me dijo. Plan de negocios y el preformato del acta de conciliación, porque con ustedes, después de que hagamos toda la simulación, que miremos cuál es el acuerdo al que ellos van a llegar, ustedes y yo vamos a redactar un acta de ese proceso. Y después vamos a compartir 2 o 3 para mirar las falencias y mirar cómo podría quedar mejor. Listo. Porque evidencia es como la parte práctica, como una prueba. Listo, como una parte del entrenamiento. Ya les mandé las noticas de resultados y nada, que tengan una buena noche. Como les dije, hoy la clase iba a ser hasta faltan 10 para las 8, que yo tengo otro compromiso de 8 a 10. De hecho, un déjà vu, porque es este mismo módulo. Listo. Feliz noche. Gracias. Muchas Que tengan una gracias. feliz Feliz noche. noche. ¿Algo les quedó? Muchísimas ¿Alguna gracias. duda? ¿O todos Gracias. estamos súper bien? Ve, Oscar fue que se puso tarde, o si no lo habíamos puesto al de papá. Listo. Profe, me llegué súper tarde, la verdad, sí. Entonces, bueno, listo pues. Ya No se escuché te el olvide otro mirar el al audio y principio. de todas maneras mirar las notas, porque de todas maneras eso aprendimos. Esta clase es muy importante para lo que ustedes van a hacer como conciliadores. Bueno, claro que yo les digo eso todas las clases, o sea que todo me parece importante. Bueno, sí es un proceso, todo es importante. Listo. No, pero Se llegué cuidan. súper tarde, me toca mirarlo al principio. Ah, ok. Dale pues. Un Listo. abrazo. Se Muchas cuidan. gracias. Hasta Chao, luego. chao, Centro de Conciliación. Bueno, Gracias. muchas gracias.